¿Cómo están mis pececitos? ¿Qué dicen mis acuaristas? Este es el lado B de los acuarios y este es un nuevo video. Comenzamos. ¿Cómo están mis queridos acuaristas y pececitos? Sean ustedes bienvenidos a un video más al lado B de los acuarios. Desde hace más de 4 años que me decidí a abrir el canal de Char Fisher, nunca me imaginé que podría conocer a verdaderas personalidades del mundo del acuarismo. Pero por supuesto, al ser una de las personas que difunde el acuarismo no únicamente a nivel México, sino a nivel internacional, he tenido la oportunidad de conocer a verdaderas eminencias. Por ejemplo, conocí a uno de los investigadores de los peces amazónicos más importantes, Iván Mikolji, en la feria de Querétaro. Conocí también a don Miguel, un locatario que tiene su puesto ahí en el mercado de Mixhuca, el cual tiene más de 58 años de experiencia y que por cierto hoy es uno de los videos más vistos del canal. También por supuesto he visto a uno de los reproductores de peces beta más importante de la historia mexicana, como es Beto Betas. E infinidad de personajes, por ejemplo a uno de los primeros importadores de peces disco grado show, como es mi amigo Eddie Maja. Y bueno, hoy la vida me dio la oportunidad de conocer a uno de los máximos creadores de Latinoamérica, de los primeros creadores de Latinoamérica, y en el caso de los peces marinos, muchas de las especies, el primer creador en Latinoamérica fue él. También muchos peces criados en cautiverio en Latinoamérica de agua dulce, también los hizo él. Estoy hablando precisamente de Efrén Villegas. Efrén Villegas, para las personas que no saben, incluso ha hecho sus aportaciones en algunos libros en habla inglesa, y bueno, ahí están las aportaciones, lo que él investigó. Y bueno, el que nosotros tengamos unos celaris, el que nosotros tengamos muchos peces marinos y algunos también de agua dulce, ha hecho también su aportación. Inclusive ahorita se está dedicando mucho al tema de la reproducción de peces disco y de peces escalares. Y bueno, que esa calidad que hoy podemos ver en muchos se lo debemos a él. Me dio la oportunidad de visitar su hogar y bueno, la verdad es que fue una entrevista muy extensa, pero pudimos llegar a obtener esta entrevista tan genial, tan maravillosa, que espero que la puedan llegar a disfrutar. Sí, seguramente quizás será un poco larga, pero les aseguro que si se quedan hasta el último minuto tendrán una sorpresa, y toda la conversación es realmente muy interesante. Por favor, espero que la disfruten tanto como yo la he disfrutado y como la sigo disfrutando hasta este día. La primera cosa que le pregunté fue cómo fueron sus primeros años como acuarista, y esta fue su respuesta. Es una historia muy especial. Yo tengo ya 56 años, entonces yo empecé cerca de los 8 años, 7, 8 años empecé. Bueno, no, creo que empecé antes, la verdad es que yo empecé antes. Yo a los 5 o 6 años vivía en Campeche. Muy bien. Me fui a vivir a Campeche. Y en Campeche vivía frente al mar. Entonces, pues yo cruzaba el malecón en esa época y estaba el mar. Y pues de niño iba a ver los peces en el mar. En Campeche, no sé si han ido a Campeche alguna vez, pero el mar es muy bajita la diferencia del talud. Entonces, cuando baja la marea se va 1 kilómetro y no se ve el mar. Y cuando regresa la marea, pues se ve el mar. Entonces es muy bajito y transparente, y entonces ves los peces con mucha facilidad, y había muchos peces. Entonces de niño, a esa edad, 5 o 6 años, me empezaron a gustar los pececillos que veía. Inclusive mi mamá me hizo el favor de comprarme una de esas tarrayas que les llaman, que es la red con plomos todo alrededor, hecha a mi tamaño, a niño. Entonces yo iba a aventar la red ahí enfrente
y sacaba pescaditos del mar. Wow. Y los echaba en un estanquito, de una pileta que teníamos, que era como para que nadaran los niños, era como una alberquita. Sí, señor. Y los echaba y pues se me moría porque yo los echaba en agua dulce y los sacaba del agua de mar. Sí. Pero mis papás, nadie me dijo que así no iba la cosa, ¿no? Y entonces se morían el otro día, estaban todos muertos, sacaba 20, 30, los echaba y se morían. Y entonces pues los regresaba al mar los muertos y me traía nuevos y así me la pasaba. Entonces de niño empecé a jugar con los peces, no sé qué peces sacaba, la verdad. Estoy muy seguro que sacaba globos. Y cuando sacaba los globos se inflaban. Sí. Y entonces los inflabas y los ponías ahí y te volteado y luego se les sacaba el agua y se empezaba a nadar y yo me moría de risa. Y los globos aguantaban varios días en agua dulce. Esos aguantaban un poco más. Inclusive habíamos que dábamos mojarras que los sacaba yo con anzuelo. Y esos ya ahora entiendo que eran salobres y entonces aguantaban semanas en el agua dulce. Eso fue cuando tenía yo 5 o 6 años. Yo llegué a México como a los 7 y ya pues nada de peces. Pero como a los 8 años, 9 años tenía un primo que su papá tenía un rancho en Cuautla. Y en ese rancho en Cuautla pues había una presa, siempre hay ríos y presas en Morelos. Sí, pero chistoso, estamos hablando de 1975 aproximadamente. Muy bien. Y entonces íbamos y en la presa había espadas verdes, ¿no? Los hijos. Los hijos, exacto. Y entonces pues agarré y me los traje a México. Y los tenía yo en una pecera de 20 litros, que no le hacía yo caso, tenían 9 años, 8, 9 años. Y era verde, no se veía nada. No. Y un día me asomo y veo crías. Y de ahí valió. De ahí fue donde empezó todo. Porque veo crías y entonces me emociono, trato de limpiar la pecera, no me doy cuenta y la pongo sobre la clavija y se rompe la pecera. Se aprieta la clavija y se revienta la pecera. Y entonces voy con mamá y le digo, oye, se rompió mi pecera, vamos a comprar otra. Y entonces vamos y compramos una de 10 galones que venía equipada y todo el rollo. He hecho ahí mis espadas, ya las crías de las espadas, y empecé con el gusanito de la cría. Le pregunté que qué tan difícil era conseguir un acuario en aquellos tiempos y me respondió lo siguiente. Mira, la verdad es que en esa época era bien difícil, pero yo vivía en Satélite y en Satélite siempre ha existido el acuario Echegaray, cerca del Satélite. Eso es un acuario que tiene toda la vida, ¿no? El señor Calleja tenía peces de mucho antes. Entonces, relativamente para mí no era tan difícil conseguir acuarios porque en el acuario Echegaray te vendían peces, ¿no? Y acuarios. Y entonces fue que yo empecé, además, pues me gustaba tanto que empecé a tener más y me acuerdo que en el periódico, porque no había otra forma de ver anuncios, alguien anunció, vendo 5 peceras o 7 peceras, no sé cuántas eran por tanto. Y le dije a mis hermanos, oigan, vamos a comprarnos con los domingos y compramos todas las peceras. Entonces vamos y compramos todas las peceras. Y tenía yo ya 20 peceras, 15 peceras, no sé más tenía. Y tenía yo 9 o 10 años. Y entonces pues empiezas a tener, y vas por más peces, y empiezas a reproducir. No pude resistir más y por fin le pregunté cuáles fueron las primeras especies que empezó a reproducir. Increíblemente esta fue su respuesta. Yo empecé a reproducir, primero obviamente los vivíparos, ¿no? Que eran los espadas, que era lo que yo había visto al principio. Pero cuando ya empecé a leer, que por esa época pues no había internet, no había nada más que libros y revistas, claro. Yo afortunadamente hablo muy inglés, entonces ahí están todas las revistas alrededor, los enseño. Y entonces empecé a leer y dije voy a empezar con los de huevo. ¿Y cuáles son los de huevo? Pues los escalares, empecé con ángeles, en esa época creía ángeles, me acuerdo. Pero ponen huevos mis ángeles y a darles de comer, ¿qué? O sea, los infusorios, ¿cómo se hacen infusorios? En esa época no tenía ni idea. Pero por ahí leí que si agarrabas agua de los charcos, ahí venían los infusorios, ¿no? Entonces pues échale agua de charco. Y empiezo a echar agua de charco y empiezan a salir, no sé si alguien ha visto, las larvas de la libélula. Y las larvas de la libélula se comen a las crías. Y entonces en el agua de charco me empezaron a salir larvas de libélula y se empezaron a comer a mis crías. Y entonces tuve que aprender o buscar dónde aprender a criar infusorio, cómo hacer infusorio. Y entonces ya empecé a hacer infusorio y entonces de repente tenía unas cebritas. En esa época las cebras eran rayadas blanco y negro, las daños cebras, ¿no? Y entonces dije voy a empezar a reproducir cebras porque ya vi que con las canicas y todo el rollo se pueden reproducir cebras. Tenía yo 9 o 10 años, estamos hablando del 75 porque yo soy del 65. Estamos en 1975. Voy a empezar a reproducir cebras y bolas que empiezan a salir cebras como por toneladas, ¿no? Y entonces tenía yo cebras y ya le encontré la forma de los infusorios y cómo hacer. Y había miles de cebras. Entonces dije, ¿ahora qué hago con las mugres cebras? En esa época, estamos hablando yo de 1980,
ya tenía yo como 12 o 13 años, en Plaza Satélite, en Sears, vendían peces. Porque pues antes en Liverpool, en Sears vendían. Entonces fui y les dije, oigan, yo tengo un chorro de cebritas. Se las vendo. Y me dijo, te pago $1 por cada una. Y yo ganaba un dineral y tenía 10 años vendiendo peces, ¿no? Entonces iba y les vendía cebras y cebras y cebras y cebras. Y ellos las vendían de volada porque pues no había muchos peces, como dices tú, había pocos. Y la gente empezaba con el boom de los peces. Ahí empezaron a surgir los local fish shops, los acuarios locales, que todo el mundo empezó a tener algún acuario. Y entonces había un acuario por acá, un acuario por allá, un acuario por acá. Y bueno, yo seguí con eso de la reproducción. Ya después las cebritas eran lo que me seguía dando. Cuando yo llegué ya tenía muchas peceras, como te platicaba hace rato. ¿Que tenías 15 ya? Sí, no, ya mi cuarto era unas peceras. Y digo, ¿y este cuarto tan desaprovechado qué vamos a hacer aquí? Y fish room, y vámonos. Y entonces le caigo al cuarto de la muchacha y lo hago mi fish room, ¿no? Le pregunté que si había tenido algún problema con su papá o su mamá por tener tantos acuarios, y esta fue su respuesta. Mi mamá cometió un error que dijo, el bicho que quieras mientras tú lo cuides. Y con eso valió. O sea, mis papás son muy bicheros también. Sobre todo mi papá tuvo unas historias con serpientes y todo. Entonces desde niño me enseñó a tener animales, ¿no? Y mi mamá dijo eso y entonces pues sí, yo era el responsable. Pero además obviamente se va la muchacha del servicio y ¿quién hace la limpieza de la casa? Me dice mi mamá, tú haces la limpieza y te dejo el cuarto. Va. Y entonces yo trapeaba y yo tendía las camas y lavaba los trastes. Y de haber tenido 11, 12 años. Pero ya tenía mi cuarto, mi fish room, ¿no? Entonces le pregunté que cuáles fueron las primeras especies de agua marina que empezó a reproducir. Y entonces, no sé, tenía yo 16, 17 años, estamos hablando del 80, principios de los 80. Muy bien. Que dices, ya me aburrí, ya crié todo lo que pude en agua dulce. En esa época los discos eran imposibles, o sea, los discos eran algo rarísimo, los traían importados, Todos eran carísimos, todos eran salvajes y era algo imposible, ¿no? Entonces no había forma de meterme a discos. Entonces ahora que busco, pues marinos, estaban bien bonitos los marinos, ¿no? Y me acuerdo que había un acuario por ahí cerca donde tenían 2 cirujanos amarillos y 2 damiselas azules en una pecera de 120 litros. Y qué bonito se veía la combinación. Entonces cuando yo voy a Michoacán, voy a Michoacán y digo, a ver, quiero marinos, ¿cómo le voy a hacer? No, pues tienes que comprar sal para acuario, marino. Pues órale, ¿cómo se llama? Me dan una bolsa, era marca Artemia. Era sal, así, y era sal, yo creo que era sal de acuario normal. Y me dicen, con esta para 10 galones. Perfecto, dije. ¿Y qué peces hay? Un ángel francés así, así. Y dije, está hermoso ese. No, y dije, ese ángel me llevo mi sal de Artemia. Y yo ya tenía experiencia en peces, o sea, un chorro. Entonces, llego, echo mi sal al acuario de 10 galones. Y ahí estoy sentado y nunca se aclaró. O sea, seguía turbia como niebla. Y un día, y seguía turbia como niebla. Y mi pescado en un bote, ¿no? Y entonces voy a la Cueva de Echegaray y les digo, véndame agua marina porque mi pescadito, y me vendían agua por litro en esa época. ¿Se vendía agua por litro? Wow. Echegaray, y luego ya aprendí que existía lo que es el Acuario Lomas, el inicial, que estaba en Prado Norte, que era Gustahuil. Ahí también había marinos. Eran los 2 marinos que había en México, que vendían peces marinos en México. Entonces, de repente, pues ya, no sé, me murió mi pescado. Y nunca se aclaró el agua, ¿no? Pero dije, no, pues tengo que hacer las cosas bien. Imagínate en esa época, no había internet, no había forma de aprender. Entonces, busca la forma de conseguir un libro que puedas comprar en México. Todavía estaba en inglés, que no te da ningún problema. Entonces empiezo a leer de peces marinos. Y por ahí tengo unos libros que luego te voy a enseñar. Hay uno que es el del acuario marino natural, que le llaman. Le ponían unas burbujitas y eso era todo. O sea, y con eso funcionan arrecifes padrísimos y peces padres, porque hacen un ciclo, porque hacen lo que hace la naturaleza, ¿no? Eso hacían. Y entonces, pues ya con eso voy con otro cuate, le compro un pez y me dice, bueno, uno de los chavos de la Cueva de Echegaray se sale de Echegaray y pone un negocio en Villa de las Flores, sobre la López Portillo. Sí, señor. Y ya era un acuario de marinos. Y entonces voy y le digo, oye, yo ya tengo marinos, quiero esa mariposa 4 ojos. No, esa no te la voy a vender. ¿Por qué no me la vas a vender? Porque esa se te va a morir. Esos peces son para expertos y tú eres un novato. Pero a mí me gusta. No te la voy a vender. Y ya sabes, eso era lo que pasaba con los acuarios locales. El cuate te decía, no te vendo eso porque no tienes experiencia. Ve al mercado y te venden lo que sea. Y como sea, aviéntatelo, ¿no? Entonces,
pues ya sabes, un día que no estaba él, llego y el vendedor, oye, esa mariposa, sí, llévatela, no hay ningún problema. O sea, él no era el dueño, pero al otro estaba enfermo. Y bien fea. Y entonces ahí voy con el dueño con cara de palo y oye, me regalaron, ya sabes, me regalaron ese pez, ese es el clásico de esto de los peces, ¿no? Me lo regalaron y entonces pues se enfermó, no, yo voy a tratar de salvártela, dice, pero ese pez es bien sensible y eso se muere cada rato. Empezaron a llegar nacionales en esa época a los mercados. Ángel francés, mariposas cuatro ojos, puros animales que morían a la semana. Este cuate empieza a querer importar marino y él tenía que traer 5 cajas y pues él alcanzaba para 2. Y entonces nos habla a 2 o 3 de sus clientes grandes y nos dice, oye, ¿te interesa traer marino a México? Pues sí, sí me interesa. Entonces, entonces yo le entro con una caja y él compra otra y otro cuate compra otra y otro compra otra. Entonces en México casi no había marinos, casi nadie tenía marinos. Muy bien. Y empezamos a traer, esto estamos hablando de, yo entré a medicina en el 82, pues como en el 82, 1982, 83 más o menos. Muy bien. Casi no había importación de marino, traía un poquito Tahuil en el Acuario Lomas, traía un poquito Chegaray y nada más, era la importación de marino. Muy bien. Ellos vendían al mercado un poquito y lo nacional que traían al mercado que no era mucho. Muy bien. Entonces empecé yo a traer marino y dice, bueno, ¿y qué hago? Pues ¿cómo lo vendo? Yo estoy en mi casa, ¿no? Entonces me ocurrió ir a los acuarios locales y entonces decirles, mira, tú no tienes marinos, pon una pecera marina aquí, yo pongo los peces y tú ganas el 30% de lo que se vende. Y lo que se muera me lo guardas. Entonces el acuario dijo, pues está padre, yo no invierto nada y tengo peces marinos. Y ni le gasto ni me arriesgo, porque todo el mundo tenía pánico a los peces marinos, se morían, ¿no? Entonces dice, yo no me arriesgo y lo hacemos. Y entonces empecé con el acuario local, y otro acuario local, y otro acuario local, y entonces me voy a la casa de los peces. La casa de los peces cuando estaba en Tecamachalco. Le pregunté entonces que cómo era el tema de las importaciones en aquel tiempo en la Ciudad de México. Yo ya estaba estudiando medicina, yo estaba ya en la residencia, y a las 3 de la mañana, que la gente te decía, ya vete a dormir un ratito, ¿sabes qué? Tengo que ir al aeropuerto. Yo estaba en Mancera, entonces no me quedaba lejos. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a ir al aeropuerto? En lugar de irme a dormir, mano, pues voy al aeropuerto y regreso. Iba, recogía peces, los dejaba en una bodega que teníamos cerca, salía yo a la residencia y a distribuirlos. Pero en un día o dos vendía yo $1,000 en peces, o más, o $1,500. Mi primer coche lo compré vendiendo peces marinos. Y estaba estudiando medicina. Entonces, yo ahí fue donde me hice medio experto en marinos, porque pues tuve de todo. Tuve todos los peces que queríamos, importábamos todo. Estamos hablando todavía del 82. Del 82, 83. Entonces ya sabía yo de marinos, poníamos peceras, instalábamos peceras, ya se hizo, ya era yo experto en marinos. Le pregunté a Efren que si él era el primer reproductor de peces marinos en Latinoamérica y esto fue lo que me contestó. Entonces los marinos empiezan a reproducir payasos. ¿Quién empieza a reproducir payasos? Pues los gringos un poco, los orientales todavía no existían tanto, pero ya empezaban a hacer ruido. Y algunas universidades que tienen mucho dinero, pues en verde, y las universidades de Ensenada y todas esas, pues se están preparando oceanógrafos y biólogos, y pues esos cuates tienen que reproducir, pues es parte de su escuela, ¿no? Del estudio en escuela. Pero a nivel privado, a nivel mi casa y Fish Room, yo fui el primero que reprodujo marinos en México, payasos. Y no solo payasos, porque yo cuando entonces empiezo a aprender un poco más, empiezo a leer, empiezo a tener más acceso. En esa época ya la computadora empieza a existir y entonces empezábamos ya a contactarnos con algunos grupos, ahora Reeves, algunos grupos que se hicieron en esa época. Y entonces empiezo a aprender y digo, voy a reproducir payasos, voy a reproducir payasos. Yo empiezo a reproducir payaso y empiezo a vender payasos en México. Y como les digo, yo digo entre 15 y 20 mil payasos vendí en México. Y para un payaso en esa época, la vida de un pez payaso en esa época era, estoy en Filipinas en mi anémona, me pescan junto con otros 100 y me mandan a una islita donde los juntaban. Pero ya no llegamos 100, llegamos 80. Se murieron 20 en el camino. Porque además pescaban con cianuro. Echaban cianuro al mar y el que no se moría quedaba tontito y ese era el que te agarraba. Y de esos llegaban 80. Y entonces los mandaban a otra isla un poco más grande y llegaban 70. Entonces se iban a un aeropuerto donde los podían montar y los mandaban a Hawái donde los reetiquetaban o los reembolsaban y llegaban 50.
Y después tenían que ir a Los Ángeles, donde se reembolsaban y otra vez y eran 40 o 30. Y de esos 30 yo compraba peces payaso en Los Ángeles, me los mandaban a México y me llegaban 20 o 10. Y de esos, como venían pescados con cianuro, al cuarto o quinto día se morían la mitad y a las 2 semanas se morían todos. Entonces, de 100 que sacaban del mar, no llegaba a uno vivo a los 3 meses, ¿no? O muy pocos. Por la forma en la que Por la forma en que se pescaba y cómo se manejaban los peces en esa época. Wow. Entonces yo empiezo a reproducir payaso y entonces yo empiezo a decir, por cada pez que yo vendí de esos 15,000, evité que pescaran 100. Señor. O sea, hice algo. Claro. A mí lo que me interesaba era salvar la naturaleza o hacer Claro, lo que se pudiera, ¿no? claro. Y entonces, después tuve la fortuna de bucear en Australia y me decían, ya no hay payasos. Yo quiero ver los payasos de las anémonas. Ya no hay payasos. Dicen, ya hay que ir más para allá, ya hay que ir más para allá. Y eso fue hace 20 años. Pero ya no había, no los habíamos acabado. Y además la contaminación del mar y todo ha hecho muchos problemas, ¿no? De repente los asiáticos también se ponen las pilas y empiezan los asiáticos, ya ves que todo lo hacen al oeste, ahí grande. Sí, ¿no? Entonces yo estoy vendiendo peces y yo vendía en el mercado de Tijuca y yo vendía en muchos lados los payasos, pero obviamente mi producción costaba, porque pues era muy artesanal y era yo solito y costaba mi producción. Entonces yo los vendía en 100 pesos. Y de repente llego ya al mercado y dicen, oye, ya no te voy a comprar a 100 porque me están llegando de Asia a 80. Y entonces ya no te voy a comprar a 100. Sí, porque los chinos empezaron a producir como loco. Okay. Entonces dices, bueno, si ya no me compras a 100, lo que hice y todavía lo sigo haciendo, yo daba garantía de 1 año de mis peces. Tú comprabas un payaso conmigo y si te moría antes de 1 año, te lo reponía, ¿no? Si tu agua estaba bien, todo más o menos. Pero terminé dando garantía de 1 año para poder vender mis peces. Entonces también la gente empezó a comprar los baratos y se les morían y entonces me volvieron a buscar y yo seguí todavía reproduciendo. Pero llega un momento que dices, ya me aburrí. Entonces le pregunté a Fren cuál es el secreto para seguir manteniendo ese ímpetu por la reproducción de peces. Yo creo que la principal razón es que no lo necesito, ¿no? Entonces, o sea, sigue siendo un hobby. Cuando es un hobby gastas dinero en eso. Sí, señor. Cuando es un modus vivendi tienes que hacer que produzca, ¿no? Es o correcto. sea, no hay más porque Es si no correcto. de eso vives. Entonces, yo no necesito que produzca. Yo no necesito que produzca. Afortunadamente yo tengo otra forma para vivir. Claro. Y entonces lo que necesito es que me dé tiempo, me dé satisfacción. Y la satisfacción que me da es otra especie y otra especie. Entonces yo cuando regresando a los marinos, empiezo a reproducir payasos, empiezo ya a publicar. Y empiezo a publicar a nivel mundial, no solamente mexicano, porque pues en México había muy poco, ¿no? ¿Hiciste libros? No hice libros, pero empiezo me meto a una página que creo que te mandé por ahí. Sí. Se llama Marine Breeding Initiative. Sí, señor. En esa época éramos pues una cantidad pequeña de reproductores a nivel mundial, todos hobbyistas, porque no estábamos hablando de los grandes comerciales. Sí, sí, sí. Y subíamos lo que hacíamos, entonces decíamos, oye, hoy subo tal especie en mi casa. Y lo filmabas y hacías un pequeño artículo y lo subías a la página. Muy bien. ¿Qué pasó con esa especie? ¿Ya desobó? Ok. Ahora, ¿ya nació? Así ya nació. Pues ya nació. Ahora, porque además la gente cree que desove es igual a véndeme los peces. Claro. Eso es un camino muy largo entre Es un proceso en que largo. acaban de desovar y véndeme los peces. Muchas veces nunca llegas a vender los peces porque no hay peces, ¿no? Claro. Entonces, desovan, ya nacen. En los marinos hay una fase de metamorfosis, que los marinos cuando nacen todos son planctónicos, están en el mar flotando, y llega un momento que hacen un cambio y se van al fondo del mar. Ese se llama metamorfosis y es una etapa donde se muere la mayoría de las crías. Entonces, cuando ya pasaste la metamorfosis, sí, ya pasé. 30 días de metamorfosis, publicas otra vez. 90 días de metamorfosis, ya la hiciste. Esa especie ya se considera que sí la lograste criar. Y entonces, yo ponía eso, y yo en mucho tiempo fui entre los 3 primeros que publicamos a nivel mundial. Que mis publicaciones, porque yo los payasos era muy fácil, ya para mí era rutina por reproducir payasos. Entonces, ¿qué reproduces? Pues más marinos, ¿no? Especies que no se reproducen tan fácil. Y entonces empecé primero por los canales de Bangay, que no tiene ningún chiste, que es como reproducir guppies, también los reproduzco fácilmente. Después empecé a meterme con las pseudocromis, que es un poquito más difícil, es más elaborado. Sí necesitas a veces ir al mar y sacar algunos alimentos, porque los rotíferos no alcanzan a ser tan chiquitos para las pseudocromis. Pero ahí me atoré un poco las pseudocromis, pero logré sacar pseudocromis. Y luego me quise meter con damiselas, que eso sí es imposible, necesitas alimento que no hay forma de conseguir más que en el mar.
entonces no pude pasar de ahí. Pero y de sobes y todo, y crié los betas marinos, que también tuve suerte con esos, y camarones, pimientas también los reproduje. Fíjate. Y entonces empecé a reproducir otras especies, y empecé a sacar otras especies. Pero yo me momento que topas con pared, porque ya no puedo conseguir el alimento para las siguientes especies, ¿no? Me decían, ¿por qué no reproduces cirujanos? Pues porque no tengo $1 millón o $2 millones que le acaban de meter al proyecto del cirujano azul, ¿no? Pues no tengo $2 millones, tampoco tengo tanto dinero, entonces eso se necesita para hacer ya una reproducción a ese nivel. Claro. Entonces ya topé con pared con los marinos, y dije, bueno, ya me aburrí de los marinos, ¿ahora qué hago? Fue el momento ideal para preguntarle entonces qué había pasado con la reproducción de peces disco que se había quedado pendiente. Y dije, ¿qué me faltó de Agua Dulce? Los discos. Entonces vamos por los discos, ¿no? ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando hace 7 años aproximadamente. 7 años. Entonces dije, voy a producir discos. Había un cuate que traía peces, discos, ya estábamos hablando de híbridos, ya había híbridos, ya no eran todos F0 se llama, ¿no? Sí, ya no eran silvestres. Entonces ya hablábamos de híbridos y empecé a traer parejas, empecé a crear discos. Me fue bien con los discos, pero siempre el día 30 con los discos es un problema. El famoso día 30 es un problema con la cría de discos. Se mueren muchísimas crías, ahora ya sabemos que tenemos que limpiar a las parejas antes de reproducir, antes no lo sabíamos tanto, entonces se nos morían, y pues a nivel mundial todo el mundo dice, pues nadie sabe qué está pasando, se nos mueren todos a los 30 días, hace 7, 8 años. A los orientales no, porque los orientales ya lo tenían ahí bien específico y eran los que nos mandaban, ¿no? Esos canijos ya venían produciendo discos desde entonces. Hace 7 años me metí a crear discos, me fue bien, pero también llegó un momento en que, como no tengo tiempo para vender los animales, tengo un chorro de animales y entonces digo, ¿yo ahora qué hago con tanto animal? Entonces ya los dejo reproducirse y sí, la edad normal de un disco 7, 8 años y se van muriendo, ¿no? Cuando llegan adultos y se van muriendo, ya no los crías y ya no pasa nada. O dejas que se crían ahí solitos y se mueran las crías y ya. Ni modo, o sea, tiene que ser. Y ya, dejé un poco los acuarios, estuve más metido, tuve mucho trabajo con la medicina, mis hijos iban creciendo, estuve muy metido con ellos y dejé hace 7 años un poquito de publicar, de andar reproduciendo especies nuevas. Le pregunté que si ahora en la pandemia se había animado a hacer alguna cosa diferente que no había hecho en años atrás. Pero con la pandemia, estaba yo medio aburrido un día y dije, híjole, las peceras están bien vacías, los terrarios como que ya me dan flojera, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a criar otra vez peces, ¿no? Y primero dije, pues voy a criar algo que se venda o que llame mucho la atención. Y dices, ¿qué está ahorita de moda? Pues los transgénicos, ¿no? Entonces agarré unas cebritas transgénicas y dije, pues sí, porque criaba cebritas normales. A los 10 años no me van a salir las transgénicas. Pucha, salían como locos, también salían un montón de transgénicas. Y entonces dije, pues estas está bien fácil de reproducir. ¿Qué más transgénico? Ah, las monjas. Esas también, nunca he reproducido monjas. Pues órale, monjas transgénicas. Y bolas, que empiezo a tener un chorro de monjas transgénicas también. Me puse a crear unas monjas transgénicas y tenía un chorro y tenía las peceras llenas y cebras y llenas. Y dije, ay, hace mucho que no creo un disco y la verdad que se ven bien bonitas las parejas con los bebés aquí, sí, o sea, cada especie tiene su forma de criar, ¿no? Los payasos cambian de sexo, los betas crían con el nido, los discos les dan de comer a las crías, cada especie tiene su chiste. Entonces, dije, voy a tener una pareja de discos. Entonces, hace un año, bueno, cuando empezó la pandemia, voy a comprar una pareja de discos. O sea, alguien me ofreció una pareja de discos, y los discos son bien latosos, entonces era una pareja que no desobaba y que no tenía crías, y luego voy a comprar otra pareja para tener crías, y luego voy a comprar otra pareja, y terminé con 20 parejas. Okay. Y sí, otra vez ya tengo crías, y tuve crías, y ya se ven bien bonitos, y salieron un chorro, y ya también los discos, digo, bueno, ya los crié, ya también párale, porque está más canijo vender discos y estar moviéndome con discos y todo. Además el disco tiene una generación. O sea, para que llegue adulto tarda 1 año y medio para reproducir, ¿no? Y entonces son peces que dices, me da un poco de flojera, tarda 1 año y medio para tener la segunda generación, o la tercera generación, o la cuarta generación. Con las monjas, con las cebras, con todos son generaciones muy rápidas. Sí, ¿no? Y entonces, y bueno, ahí están los discos. Y después, estaba que no querían los discos y que sí salían los discos y todo, ahora en diciembre de 2019, no, 20, no, 19, no es cierto, 2020, perdón. O sea, menos un año, hace un año, ¿sí? Agarré y dije, bueno, voy a meter unos ángeles, porque también hace años que no crío ángeles, y pues para llenar las peceras. Y malditos ángeles se reproducen bien fácil, entonces ángeles por todos lados, yo tengo un chorro de ángeles que no sé qué hacer con ellos. Y también tenía los africanos, siempre tuve africanos.
Entonces tenía los africanos y también separaba a los africanos y de que veía cómo los desovaban y sacaba yo los piquetes. Entonces yo tengo el tumbler para que nazcan, tengo 1000 cosas. Y empecé a llenarme de africanos. Y llegó un momento que ahora estoy lleno de todo y no puedo vender nada. ¿Qué más puedo decir del señor Efrén Villegas? Un tipo increíble, una persona que realmente cae muy bien, un acuarista sobresaliente. Todo lo que ustedes crean que puede tener una muy buena persona, un muy buen acuarista, lo tiene. La verdad es que disfruté mucho. Como siempre les digo, este no es mi canal principal, este es mi segundo canal. Mi canal principal se llama Char Fisher. Aún así siguen compartiendo estos videos, síganle dando like. Y como siempre les digo, los amo, los quiero. Besos. Ojalá que nos sigan tocando entrevistas como la de Efrén Villegas.